Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Entonces, escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un libro de uno de mis autores favoritos, Los cuentos de Edgar Allan Poe. Este es el primer volumen de dos y da la casualidad que es el volumen que reúne mis cuentos favoritos, porque hoy os voy a sintetizar varios de los cuentos que más me gustan de Edgar Allan Poe. Ya sabéis que os dejo aquí un enlace porque le dediqué un directo hace ya bastantes meses donde estuve leyendo su poesía y también hablé pues un poco de su biografía que fue bastante tormentosa. Ya sabéis que fue un escritor, una persona bastante atormentada por, bueno, por la tragedia, consumo de sustancias, miseria y un largo etcétera. Bueno, vamos por el primer cuento, El pozo y el péndulo. Hay un hombre que se encuentra ante un tribunal de Inquisición en Toledo. Bueno, se desmaya y al abrir los ojos lo rodeaba una tiniebla de una noche eterna. ¿Qué había pasado? Había vuelto al calabozo, intentó moverse, tocó un obstáculo, parece una pared lisa, el suelo está húmedo, él cae al suelo y vuelve a dormirse. Al levantarse tenía algo de comida y agua al lado. Tras pensar en el espacio, el protagonista considera que puede estar dentro quizá de una cripta. Mientras andaba, vuelve a caer. Al despertarse, se da cuenta de que está al borde de un pozo de profundidad no conocida por él. Si no llega a caerse antes, hubiera terminado dentro del pozo. Existían dos tipos de torturas, las basadas en sufrimientos físicos y otra que estaba basada en los sufrimientos morales. Estas últimas torturas estaban reservadas para nuestro protagonista. Tras pensar mejor dónde estaba, el preso dijo que su calabozo era cuadrado, paredes metálicas pintadas toscamente con figuras de demonios amenazantes y otras figuras que desfiguran los muros. Estaba bajo el sopor, como si el agua estuviera drogada, el agua que le habían puesto junto a la comida. En el centro del calabozo se encontraba el pozo. En otro momento se vio atado. Al mirar al techo, vio una pintura que representaba un péndulo, pero tras espantar a unas ratas, vio que el péndulo había avanzado. Además, estaba descendiendo, había descendido. Su extremidad inferior estaba constituida por una media luna de acero. Era real, se balanceaba y silbaba. Pasaban horas y horas y bajaba y bajaba. Pero el preso se le ocurrió untar sus ligaduras con comida y las ratas empezaron a roer las cuerdas. Se soltó justo cuando la cimitarra se acercaba a su pecho, pero las paredes parecían arder. El calor crecía. De golpe, la cerda empezó a cambiar de forma. Las paredes se estrechaban. Cuando estaba cerca del borde del pozo, se estaban las paredes estrechando y eso a él lo obligaba a acercarse al pozo. De golpe, las paredes empiezan a retroceder. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. Nos vamos al segundo cuento. Junto con El corazón delator, que es lo que os he leído al principio, es mi cuento favorito. Bueno, el narrador quiere contarnos algo. Va a morir al día siguiente y quiere contarnos unos sucesos extraños. Desde la infancia se consideraba una persona noble de corazón. Le gustaban los animales y sus padres siempre le permitían tener varios de ellos. Se casó joven y su mujer compartía preferencias por los animales. Tenían varios, pero se centra sobre todo en un gato negro. Se llamaba Plutón. Su mujer pensaba que los gatos negros eran brujas metamorfoseadas. El gato se convierte en su gran amigo, pero el narrador va poco a poco cambiando su carácter hasta volverse un ser irascible y violento. Maltrataba a todo el mundo, presa sobre todo del alcohol, hasta el gato también. Una noche, cuando vuelve borracho a casa, le sacó un ojo al gato con un cortaplumas.
Al día siguiente se arrepintió, pero volvía a sumergirse en los vapores del licor. El gato evidentemente ya no simpatizaba con su dueño. Al narrador se le presentó un espíritu de perversidad. Una mañana ahorcó al gato. Esa noche se provocó un incendio en la casa. Todos sus bienes materiales desaparecieron fruto de las llamas. Al día siguiente se acercó a las ruinas de la casa y vio, en la única pared que estaba en pie, una muchedumbre mirando asombrada. Había una sombra de un gato ahorcado. Empezó a arrepentirse el narrador de su crimen. Incluso buscó algún gato con el que poder sustituir al fallecido. En una taberna se encontró a otro felino negro, a otro gato negro, y se lo llevó. Pero este gato iba generando un rechazo en el narrador, que se dio cuenta de que, al igual que Plutón, este gato que había cogido de la taberna, también era tuerto. El narrador parecía enloquecer más y más, mientras que el gato no paraba de mostrarle cariño. Un día, en el sótano, el narrador cogió un hacha e intentó matar al gato. Su mujer se interpuso y este tipo, el narrador, preso de la cólera, terminó matando a la mujer. Le terminó hundiendo el hacha en la cabeza. El narrador emparedó el cadáver en el sótano. Pero, ¿dónde estaba el gato? Había desaparecido y durante días no dio señales de vida. La policía llegó un día a inspeccionar la casa. Cuando estaban a punto de marcharse, el narrador, lleno de satisfacción, le dijo a la policía que esa casa estaba muy bien construida. Golpeó con su bastón en la pared, tras la cual estaba su esposa enterrada. Un grito demoníaco salió de detrás de la pared. La policía derribó la pared y encontró el cadáver. Encima del cuerpo estaba el gato negro. Otro cuento, otro relato, el tonel de Amontillado. El narrador se había cansado de las ofensas de un tal Fortunato, así que estaba dispuesto a vengarse. Fortunato se enorgullecía de entender mucho de vinos. El narrador se encuentra a su amigo una tarde de carnaval. Este último iba vestido de bufón. Le dice a Fortunato que por cierto estaba bebido, que tenía dudas sobre un barril de vino que pasaba por Amontillado. Fortunato insistió en ir a la bodega del narrador a ver si era amontillado o no, puesto que en esa época era imposible. Fortunato estaba muy acatarrado, fuerte tos, le dio vino el narrador para calmar dicha tos. Se metieron en unas criptas. El narrador insistía a Fortunato para volverse, le decía, mejor nos volvemos. Pero Fortunato quería demostrar al narrador que realmente le habían estafado con lo del vino. Solo quería adentrarse más y más para demostrarle a su amigo exactamente lo mucho que sabía de vinos. Llegaron a un espacio muy profundo, donde podía verse restos humanos, como en las catacumbas de París. Apenas la luz de sus antorchas iluminaban. De golpe, el narrador lo ató con unas cadenas, se fue del nicho y lo dejó allí. El narrador le imploró al Fortunato que se fueran. Si no quería, tendría que dejarlo allí encerrado. Fortunato gritaba, ¡el amontillado! ¡El amontillado! Con una pala y unos bloques cerró la puerta del nicho. A Fortunato se le fue la borrachera y empezó a gritar, hasta que la voz se terminó de apagar. Nuevo relato, la máscara de la muerte roja. La muerte roja era un tipo de peste que había devastado el país durante largo tiempo. Los síntomas comenzaban con agudos dolores, vértigo y luego los poros comenzaban a sangrar hasta que el enfermo moría. Pero el príncipe próspero vivía feliz. Se había encerrado en sus dominios con 1000 amigos, aislados tras los muros fortificados. Todo estaba preparado para el placer. El príncipe había reunido bufones, bailarines, músicos. Afuera estaba la muerte roja, pero dentro solo había alegría y fiesta. Sobre el quinto o sexto mes de encierro, el príncipe ofreció un baile a sus amigos, un baile de máscaras. Cada hora el reloj sonaba y todos callaban. Era cerca de medianoche. Cuando sonaban las campanadas, algunos asistentes se dieron cuenta de que había un enmascarado por ahí que, bueno, nadie sabía quién era realmente, no había llamado la atención de nadie. Su figura era alta y estaba envuelta en una mortaja. Su máscara se parecía a la cara de un muerto. La mortaja estaba salpicada de sangre
iba disfrazado de muerte roja. El príncipe se enfadó, pidió que lo atraparan y lo desenmascararan, pero tras la máscara no había nada. Reconocieron la presencia de la muerte roja y todos empezaron a caer muertos. El corazón delator, lo que he leído al principio, la página 131 de esta edición, por cierto, traducido por Cortázar, que hay que saberlo, es bueno saberlo. Como decía, fue el primer relato que leí de Poe y realmente lo primero, o sea, lo que me introdujo en el mundo de la literatura, porque este relato estaba incorporado en una antología de relatos de terror y fue lo primero que leí de este libro con 13 años y me impactó mucho este cuento y ahí empecé a adentrarme en la literatura junto con otros libros, para que lo sepáis. Bueno, el narrador se obsesiona con el ojo de un viejo que vivía con él. Un día lo mata, lo descuartiza y lo esconde debajo del suelo de madera. Una vez llega la policía, el narrador empieza a escuchar el latido de un corazón. Empieza a escuchar un sonido, realmente. Pero ¿de dónde procede ese latido? Y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte, hasta que hay un momento que le dice a la policía dónde estaba enterrado el cuerpo. Corazón delator, debajo de las tablas de madera que eran del suelo. Manuscrito hallado en una botella. Otro relato. El narrador, aficionado a la filosofía física, se embarca en un barco camino de la isla de Java. Iba a hacer un crucero por el archipiélago de las islas de la Sonda. Una tempestad asoló el barco. Todos mueren menos el narrador y un sueco que viajaba con ellos. Sin embargo, el barco seguía navegando, ruinoso, a una gran velocidad. Comían los supervivientes lo que encontraban, azúcar y poco más. Esperaban el sexto día. Me gustaría leeros la página 96, porque la verdad es que Poe es un escritor fantástico. Un poquito, unas líneas. Esperamos en vano la llegada del sexto día. Para mí ese día no ha llegado, y para el sueco no llegó jamás. Desde aquel momento quedamos envueltos en profundas tinieblas, al punto que no hubiéramos podido ver nada a 20 pasos del barco. La noche eterna continuó rodeándonos, ni siquiera menguada por esa brillantez fosfórica del mar a la cual nos habíamos habituado en los trópicos. Observamos además que, si bien la tempestad continuaba con inflexible violencia, no se observaba ya el oleaje espumoso que nos envolvía antes. Alrededor de nosotros todo era horror, profunda oscuridad y un negro desierto de ébano. El espanto supersticioso ganaba poco a poco el espíritu del viejo sueco y mi alma estaba envuelta en silencioso asombro. Bueno, el mar se puso muy violento y parecía que el barco iba a romperse en 1000 pedazos. De golpe el sueco señaló hacia el abismo líquido y se encontraba un navío enfrente de ellos. Se encuentran con otro barco, enorme, enorme, enorme. Chocaron y el narrador terminó dentro del nuevo buque, que era, como os comentaba, inmenso. Se esconde. Parecía que los tripulantes no veían narrador, y eso que él hacía como intentos para que lo vieran. ¿Qué pasaba? Se pregunta, bueno, parece que no me ve. Resulta que consigue papel y pluma para escribir esta carta, o sea, este relato. Él mismo va narrando en primera persona y se supone, bueno, él coge papel y pluma y piensa escribir lo que está viviendo y meterlo en una botella y lanzarlo. El barco navegaba infinitamente y sus tripulantes parecían fantasmas. El barco termina siendo absorbido por un torbellino. Nos vamos a otro nuevo relato. O sea que el barco termina absorbido por un torbellino y sabemos de su historia porque alguien se encontraría la botella con el manuscrito. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Ya solo estamos ya terminando. Faltan 2 relatos. El narrador era un hipnotizado. Todos los cuentos que estoy comentando están narrados en primera persona. ¿Vale? Todos. El narrador era un hipnotizador. Tenía un amigo que iba a fallecer, Valdemar, y el narrador quería hipnotizarlo a punto de morir, en artículo mortis. Cuando estuviera a punto de morir lo quería hipnotizar. El narrador hipnotiza a esta persona y le pregunta si estaba durmiendo. Y Valdemar afirmaba y decía además que se estaba muriendo. De golpe la apariencia de Valdemar cambió, su color se volvió cadavérico, la lengua ennegrecida. Cuando pensaban que ya estaba muerto, la lengua vibró durante 1 minuto. Luego una voz, como salida de una caverna, empezó a sonar desde la boca de Valdemar. Decía que estaba muerto.
pero no daba señales de vida, pero durante meses, aunque no daba señales de vida, durante meses parecía querer contestar a las preguntas que el narrador, el hipnotizador, le iba haciendo. Intentó despertar a Valdemar y este último gritaba que lo durmiera o lo despertara, que estaba muerto. Tras el intento de despertarlo del hipnotizador, el cuerpo, o sea, se despierta, o por lo menos hace amago de despertarse, porque el hipnotizador intenta despertarlo, y en el momento que parece que va a volver, el cuerpo de Valdemar empezó a cambiar y a encogerse hasta volverse una bola putrefacta. Y nos vamos al último relato, que es muy famoso, que son los crímenes de la calle Morgue. Aquí esto es un relato puramente detectivesco, y el narrador cuenta que en París, allá por el año 1800 y pico, no sabemos, se relaciona con un tal C. Auguste Dupin. Se conocieron en una librería. El narrador decidió alquilar una maltrecha mansión y Dupin se fue a vivir con ellos. Estaban aislados y nadie sabía dónde. Dupin tenía una capacidad de análisis sobresaliente, era como Sherlock Holmes, ¿cierto? Una mañana leen en la prensa que se han cometido unos crímenes en la Rue Morgue. Extraños asesinatos era el titular. Os leo la parte de la noticia, página 427, para meteros un poco en contexto. Extraños asesinatos. Esta mañana, hacia las 3, los habitantes del cuartier Saint-Roch fueron arrancados de un sueño por los espantosos alaridos procedentes del cuarto piso de una casa situada en la Rue Morgue, ocupada por Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille L'Espanaye. Como fuera imposible lograr el acceso a la casa después de perder algún tiempo, se forzó finalmente la puerta con una ganzúa y 8 o 10 vecinos penetraron en compañía de 2 gendarmes. Por ese entonces los gritos habían cesado, pero cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera, se oyeron 2 o más voces que discutían violentamente y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, las voces callaron a su vez, reinando una profunda calma. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones, una por una. Entonces, al entrar, vieron que todo estaba destrozado y que había dos cadáveres, la madre y la hija. El cadáver de la hija de la señora fue encontrado, de la muchacha fue encontrado incrustado en el hueco de la chimenea. Y la señora fue encontrada en el hueco de un patio y había sido degollada con tanta fuerza que al levantar la cabeza se separó del tronco. Al levantarla, la cabeza se separó del tronco. Interrogan a varias personas. Pauline, una lavandera, afirma que la madre e hija eran buenas personas, pagaban bien y nunca vio a otras personas en la casa de ellas cuando iban a buscar la ropa. Pierre Moreau, vendedor de tabaco, comentó que la señora daba muestras de senilidad. Había oído que Madame L le decía la buenaventura, pero no lo creía. No se sabía si existían parientes vivos de madre e hija. Isidore, un gendarme, relató la experiencia cuando llegó a la casa de la señora antes del fallecimiento. Pudo distinguir dos palabras, sacré y diable. Sacré y diable. Que como no sé francés, pues no lo voy a pronunciar. La voz más aguda, no lo voy a pronunciar en francés, o sea que os leo tal cual. La voz más aguda era la de un extranjero. Henri Duval, vecino, entró en la casa cuando forzaron la puerta. Estaba seguro de que la voz extranjera era italiana. No puede asegurar que sea masculina. Un banquero afirmó que Madame L. extrajo días antes de su muerte unos 4.000 francos. Otro testigo dijo que su voz podía ser alemana, la voz del extranjero, y que oyó un forcejeo. 4 testigos dijeron que la puerta de la habitación donde murió la señorita L estaba cerrada por dentro. Los testigos también dijeron que la chimenea era demasiado angosta para que cupiera alguien. El médico que hizo la autopsia de la joven relató que los ojos se le salían de las órbitas y que tenía la lengua medio cortada. Según el doctor, fue estrangulada por una o varias personas. La madre presentaba el cuerpo altamente mutilado y los huesos de las piernas estaban fracturados. Total, que arrestaron a un tal Le Bon. Dupin decidió investigar. Fueron al escenario del crimen porque Dupin tenía un contacto con la policía, un contacto en la policía. Era importante centrarse en las voces. Los testigos no estaban de acuerdo en la voz aguda, la del extranjero. Dice porque cada uno lo vincula a un país cuyo idioma desconoce. Los asesinos tuvieron que escapar por una de las ventanas. Se encontró cabello en la casa que no parecía humano. Tras ver un dibujo de las marcas de las manos que ahogaron a una de las víctimas,
Dupin afirmó que solo un orangután podía tener esos dedos. Dupin había dejado un anuncio en el periódico. Se decía que se había capturado a un orangután leonado. Su dueño, que se sabía que era marinero perteneciente a un barco maltés, podía ir a recuperarlo. Pero, ¿cómo es posible que Dupin supiera que el dueño era marinero de un barco maltés? Dupin dijo que por una pista que encontró, que era un trocito de cinta, y eso lo llevó hacia el barco maltés. Llamaron a la puerta y era el marinero. Dupin le dijo a su amigo que prepararan las pistolas. Dupin le pregunta al marinero qué sabe de los crímenes de la Rue Morgue. El marinero enrojece. Dupin lo tranquiliza, no quieren hacerle ningún daño. Así que el marinero cuenta su historia. Cuenta cómo el orangután escapó con una navaja de afeitar. Corrió tras él. El orangután se metió en la casa de la señora L y trepó un pararrayos para intentar detenerle. O sea, el marinero trepó por el pararrayos para intentar detener al orangután que se metió por la ventana de la casa de las fallecidas. Vio el marinero cómo el orangután mató a las dos mujeres y, presa del pánico, huyó al igual que el mono, que era la voz que entendieron los testigos, que decían que no sabía, o sea, la voz del mono, el gemido del mono, era esa voz que los testigos consideraban que era extranjera esa voz, pero no sabían exactamente dónde ubicar o en qué país ubicar a este personaje. Cuentos de Edgar Allan Poe, os he sintetizado mis cuentos favoritos. Hay muchos más y todos son fantásticos, la verdad. Pero bueno, he decidido hacer una pequeña selección para el vídeo de hoy. Si te gustó el vídeo, por favor, dale a like, reparte todo tu amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor, suscribíos a este canal porque así me ayudáis a crecer y estad pendiente también porque estoy haciendo entrevistas en directo lunes o martes. Pasaros por la sección del directo porque ahí la voy programando, porque en el futuro, próximamente, las próximas semanas, vamos a hablar de hechicería y brujería, la cultura popular, vamos a hablar de mitología sumeria, vamos a hablar de la mitología griega, la cultura popular y muchos temas de interés. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.